Cuando en este curso vamos a decir mandamiento en el sentido tanají, no estaremos hablando de lo que la gente asume, piensa, cree, presupone que la Torá manda, ni de lo que suena moralmente razonable, ni de lo que una cultura religiosa posterior convirtió en una consigna. Aquí la vara es mucho más fría y a la vez más honesta. Mandamiento en el Tanaj es cuando el texto se atreve a mandar en forma inequívoca, con gramática imperativa o prohibitiva y con un destinatario identificable por el propio lenguaje del pasuk. Por eso el primer filtro que vamos a utilizar, y el más importante, es oír la frase tal como está escrita. Lo ta'ase es no harás, o ta'ase, que significa harás. Y entonces nos vamos a preguntar sin ninguna emoción o sentimentalismo, ¿esto está formulado como una orden directa o es una narración, o es un deseo o un consejo, o es poesía, es una queja, un reproche o una visión profética? El Tanaj, por su propia estructura, no confunde nunca géneros cuando uno aprende a leerlos. Es el lector o el líder religioso quien mezcla todo y luego afirma que la Torá dice algo cuando la realidad leyó una descripción o un lamento como si fuera un código legal universal. La maravilla del mandato explícito es que no requiere que nosotros adivinemos. El texto siempre se impone con una forma verbal que no describe lo que ocurre, sino que exige lo que debe ocurrir. En hebreo torático, esta exigencia suele mostrarse de manera frontal con el negativo, la partícula negativa, lo, que significa no, seguido de una forma imperfectiva que funciona como una prohibición normativa. Lo tirzaj, que significa no asesinarás. Lo tinaf, que significa no cometerás adulterio. Lo tignov, no robarás. Todo esto del Sefer Shemot capítulo 20, verso 13 al 15, o Devarim capítulo 5, versos 17 al 19. O también con un imperativo positivo, por ejemplo, Zahor, que es recuerda, situado en el Sefer Shemot capítulo 20, verso 8, Shamor, que significa guarda, situado en el Sefer Devarim capítulo 5, verso 12. O también encontraremos giros de mandato que se sienten como un decreto. Ustedes serán Tihiyu, de Baikra capítulo 19, verso 2. Este nivel de lectura es el corte quirúrgico que evita que a lo largo de este curso nos convirtamos en moralistas difusos, donde no hay forma mandatoria directa, no hay mandamiento explícito, aunque el contenido sea moralmente conmovedor, y también donde sí la hay, el texto entonces nos obliga a escuchar con precisión, aunque choque con nuestros hábitos culturales. Además, el Tanaj no solo manda con no harás y harás en el español clásico, manda con familias enteras de formulaciones que son equivalentes funcionales. Por ejemplo, Hishamer, cuídate, guárdate. Pen, no sea qué. Al, no en prohibición inmediata. Tishmor, guardarás. Tirá, temerás. Ahaftá, amarás. Y muchas otras, pero el principio sigue intacto. El mandato explícito se reconoce porque la frase no está contando, sino ordenando. Y aquí entra una disciplina esencial de este curso. No basta con identificar qué suena a mandato. Hay que mirar el sujeto gramatical implicado. El hebreo manda casi siempre en segunda persona, singular o plural. Y esa segunda persona es el hilo que nos conduce a la pregunta que va a guiar este curso a lo largo de cada clase. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A quién le manda? ¿A quién le prohíbe? ¿A quién le narra?
Cuando la Torá dice atem, a ustedes, eso es lo que significa, o usa verbos en plural, ustedes no harán, ustedes guardarán, suele estar hablando a un colectivo determinado específico en el marco de un pacto. Cuando dice atá, que significa tú, puede hablar a un individuo, a un rey, a un profeta, o puede usar el singular como representante de un colectivo. Y eso también hay que aprender a discernirlo con el contexto inmediato. ¿Para qué? Para no sacar de contexto las palabras de nuestra bendita Torá. La misma forma mandatoria puede ser universal o particular según el destinatario textual. Por eso, en este primer módulo, no veremos solo la gramática por gramática, sino gramática como ética de lectura. Una vez captado este mecanismo del mandato explícito, aparece la segunda capa, que es mucho más fina. El Tanaj contiene mandatos explícitos dirigidos a diferentes círculos de audiencia, y el lector serio, el estudiante principiante, no tiene ningún derecho a igualarlos. Y esto lo digo para todos los líderes religiosos. Los mandatos explícitos que van dirigidos a un pueblo, a una nación, a un pacto en específico, nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de universalizarlos. Hay mandatos explícitos que aparecen en escenarios presinaíticos y que el propio texto presenta como dirigidos a la humanidad o a linajes no definidos como Israel, en sentido del Brit Har Sinaí, el pacto del Sinaí. Por ejemplo, la orden a Adán de no comer del árbol, Umeetz hadaat lo tochal mimeinu, y del árbol del conocimiento no comerás de él, ubicado en el Sefer Bereshit capítulo 2 verso 17, o las instrucciones a Noach y a sus hijos después del Mabul, del diluvio, incluyendo la prohibición explícita de consumir sangre, Ach basar benafshot amo lo tochelu, que significa, pero carne con su vida, su sangre no comerán, ubicada en el Sefer Bereshit capítulo 9 verso 4, y la afirmación del peso de la sangre humana, Shofech dam ha'adam, que significa el que derrame sangre del hombre, ubicada en el Sefer Bereshit capítulo 9 verso 6, que aunque esté formulada en un estilo más declarativo, también funciona como una norma contundente en el discurso divino post-diluvio. Hay mandatos explícitos dirigidos a los Bene Israel también, a los hijos de Israel, en el marco del Éxodo y la Revelación. Y el texto suele marcarlo con bastante claridad. Habla a los hijos de Israel y diles, Shemot capítulo 19, verso 6, y en incontables lugares de Baikra y Bamidbar, o con un ustedes que está anclado en la escena del desierto y del pacto. Y hay mandatos también explícitos que son situacionales, dirigidos a un individuo concreto para una misión concreta. Por ejemplo, a Abraham Avinu se le dice, Lech lecha, vete hacia ti mismo, en Bereshit capítulo 12, verso 1. A Moshe Rabbeinu se le ordena ir con Paró en el Sefer Shemot capítulo 3 y capítulo 4. A Yehoshua bin Nun se le ordena cruzar y conquistar. Esto lo podemos ver en su Sefer Yehoshua capítulo 1. Nadie con honestidad textual puede convertir estos mandatos particulares en obligaciones universales, queridos alumnos. No son obligaciones universales para todas las naciones. ¿Por qué? Porque el Tanaj mismo no lo hace. El texto sabe hablar a uno, a muchos, a Israel, a las naciones, y aquí ustedes como estudiantes deben respetar esta arquitectura. Aquí aparece el error clásico que este curso quiere desmontar. Tomar una frase con forma de mandato que dice haz o no hagas y aplicarla automáticamente a todos los seres humanos. Esto no es posible. Como si el Tanaj
no tuviera pactos, como si el Tanaj no tuviera escenas, destinatarios y condiciones históricas específicas. El método correcto es siempre el mismo: mandato explícito más destinatario explícito o deducible sin violencia desde el contexto inmediato. Si no hay destinatario, no invento un destinatario. Si el destinatario es Israel en una escena de pacto, no lo universalizo por capricho y digo yo, también soy Israel cuando no lo soy. En el caso de los no judíos, de las otras religiones que se adueñaron de textos judíos que nada tienen que ver con sus nuevos testamentos. Y discúlpenme si en este curso soy ácido e insidioso. Pretendo ser muy ácido porque pretendo que te incomodes, pretendo que te arda. ¿Por qué? Porque esto te va a motivar a cambiar. De nada sirve que me escuches y no sientas nada. Regresando al punto, si el destinatario es un rey, no lo vuelvo ley para campesinos. Si el destinatario es un profeta, no lo convierto en una liturgia popular. El Tanaj es más inteligente que nuestras meras simplificaciones. Por lo tanto, la tercera capa, todavía aún más afilada, es saber reconocer que el hebreo tanají tiene distintos modos de prohibir y ordenar y que cada modo carga un matiz diferente. La partícula negativa lo, que significa no, en formulaciones tipo lo más un verbo, es una forma imperfectiva que tiende a sonar como norma estable, como no harás, que se coloca también en el tejido de lo permitivo y lo prohibido. Por eso aparece con fuerza en enunciados de identidad del pacto como los Aseret Hadibrot. Pero estos 10 enunciados, que más adelante se conocerían como los 10 mandamientos, pertenecen a un pacto, al pacto de los Bnei Israel, no pertenecen a los Bnei Noach. Y estos Aseret Hadibrot están en el Sefer Shemot capítulo 20 y también se repiten en Devarim capítulo 5. En cambio, la partícula negativa al, que también se pronuncia en español como no, suele sonar como una prohibición inmediata o situacional. No hagas ahora, o no vayas, o no temas, no levantes la mano, con un tono de intervención en una escena. Por ejemplo, a Abraham Avinu se le dice, Al tishlach yadcha el hanaar. ¿Qué significa esto? No extiendas tu mano contra el muchacho. En el Sefer Bereshit, capítulo 22, verso 12. Este es un mandato explícito situacional en ese momento, claro que sí, pero su forma y contexto lo hacen claramente específicas en esa escena. Este detalle nos va a salvar de errores frecuentes de creer que toda partícula negativa tiene el mismo peso normativo universal. En el Tanaj, a veces el no es decreto de pacto, a veces es una instrucción de un momento y a veces un no pastoral. ¿Qué significa esto? No temas, un no de un guía hacia su pueblo. No temas, al tirá, Israel, no temas, que funciona como guía existencial, no como una legislación penal. El mandato explícito entonces no es solo reconocer que hay un no, sino reconocer qué tipo de no, en qué escena, con qué destinatario y con qué función textual. Además, hay mandatos que aparecen con forma de futuro, que dice guardarás, harás, que en hebreo funcionan como imperativos normativos. Por ejemplo, et shabbati tishmoru. ¿Qué significa esto? Mis shabbatot guardarán. En el Sefer Baikra, capítulo 19, verso 3, que gramaticalmente parece futuro, pero en su función es un mandato. Esto es clave para no caer en el literalismo pobre. El hebreo torático usa el tiempo verbal de manera distinta al español, y lo normativo se reconoce por el uso no solo por el tiempo aparente, sino el uso que se le da. Al mismo tiempo, el lector debe resistir la tentación inversa. No todo futuro es mandato también. Hay futuros proféticos, hay promesas y también hay
narraciones descriptivas. Por eso la lectura tanají, que es madura, no se queda en la forma aislada. La forma abre la puerta, pero el contexto decide el cuarto. Finalmente, el mandato explícito en el Tanaj revela una psicología divina. Si se permite el término en sentido reverente sobre acciones, intenciones y manifestaciones, entonces Hashem no se limita a sugerir ideales. Cuando el texto manda, crea un eje objetivo que no depende del estado emocional del oyente. Esto es exactamente lo que desarma muchas nociones modernas de espiritualidad como sentimiento. El mandato explícito instala un se debe hacer que no negocia con el humor de la persona. Por eso el Tanaj, cuando quiere formar un pueblo o cuando quiere corregir a la humanidad después de una crisis, no se conforma con narrar ejemplos, sino que pronuncia órdenes. Y ese hecho leído sin adornos humilla al ego. El ego que quiere que la moral sea una autoexpresión, que el mandato explícito la convierte en una respuesta. El ego quiere decir, yo elijo mis valores, lo que me conviene y lo que no lo desecho. Pero el Tanaj, cuando manda, te coloca, querido alumno, frente a un valor que te precede. Y aún en este curso, donde vamos a hablar profundamente, donde no estoy trayendo literatura rabínica ni sistemas posteriores, esa dinámica se ve con claridad en el texto mismo. Hay palabras que no piden permiso, sino que exigen alineación. Pero esa misma exigencia trae una misericordia. Cuando el mandato es explícito, el hombre deja de vivir en la niebla de quizás o tal vez y entra en el territorio liberador de lo claro. Lo claro permite responsabilidad. La responsabilidad permite reparación. La reparación permite vida. Así, paradójicamente, el no harás y el harás no son cadenas, sino coordenadas. El que se pierde es el que no tiene coordenadas. El que confunde poesía con leyes, narración con obligación y proverbios con códigos legales. Pero también el que se pierde y dice que la historia es un decreto universal cuando no lo es. El mandato explícito, en cambio, es el punto donde el Tanaj te mira a los ojos y te dice, aquí no interpretes para escapar, aquí escucha para vivir y cumple. Y si uno aprende a leerlo con esa honestidad, preguntando siempre, ¿dónde dice eso exactamente y a quién se lo está diciendo? Entonces ocurre un cambio interior muy fino. El lector, el estudiante, va a dejar de usar el Tanaj como un espejo de sus prejuicios y va a empezar a permitir que el Tanaj sea un juez de su lectura. Esa es una disciplina que no solo va a corregir ideas religiosas absurdas y mentirosas, sino que va a corregir tu carácter. Porque el carácter se corrige cuando se deja de manipular el texto para que suene conforme a lo que yo quiero oír. El carácter se va a corregir cuando dejamos de manipular los textos sagrados y dejamos de interpelar por ellos. Y ahí, en esa interpelación directa, el mandato explícito se vuelve más que una gramática. Se vuelve un encuentro con la seriedad del pacto, con la claridad del cielo y con la posibilidad de una vida donde la verdad no depende de lo que se dice por sentado, sino de lo que está escrito y de lo que con valentía estamos dispuestos a obedecer en el nivel más puro que el Tanaj realmente pretende que cumplamos.